Buenas tardes, mis estimados alumnos y amigos. ¿Cómo han estado? Espero que todo vaya bien. Vamos a seguir con la clase. Y pues como ya hemos ido desarrollando, vimos el artículo primero, el segundo, el quinto, el sexto. Y como les decía en la clase de ayer, pues nos saltábamos la 3 y 4 porque pues, en ese tenemos que profundizar un poquito, pues tenemos que hablar del ámbito de aplicación del Código de Policía. Y entonces vamos a compartir pantalla para analizar dos aspectos y obviamente pues ya, pues, aunque le estoy enviando el documento quizás pues muy temprano o pues, no sé, con relación no la alcancé de pronto a leer o perdón, muy tarde. De todas maneras, en el día de hoy voy a explicar frente al tema de la aplicación del Código de Policía. Vamos a lo que dice el artículo tercero. Este código con concordancias y comentarios se los voy a enviar. Esta es la actualización última que hice. Entonces, ustedes van a tener, pues, obviamente, en digital. Cuando hablamos de el ámbito de la aplicación del derecho de policía y la autonomía del acto y el procedimiento de policía, que son los dos artículos en los que nos vamos a centrar el día de hoy, antes de ello, de todas maneras, tenemos que hablar frente o a recordar lo que vimos al principio, por ahí en las clases primera, sobre el derecho policivo, ¿cierto? Como el conjunto de normas que atañen a la convivencia ciudadana. El artículo tercero, pues de todas maneras, nos lleva en esa relación a la aplicación de todas las normas de derecho policivo, o sea, lo que no quiere decir que no solamente trata del Código de Seguridad y Convivencia. Porque, desde luego, como ya lo habíamos hablado en anterioridad, las normas de policía de carácter local también atañen a los temas que circunscriben con las categorías de la convivencia. Pues en los municipios, es un tema que vamos a ver cuando hablamos de poder, de función y autoridad, de actividad, perdón, en los municipios, frente al tema de la función, los señores alcaldes pues, tienen esas potestades, incluso el consejo, para emitir algunas normas de carácter de policía. El artículo tercero, como lo dice aquí, que lo están viendo, habla de la aplicación del derecho de policía. Y dice que el derecho de policía se aplica a todas las personas naturales o jurídicas de conformidad con este código. Y para eso tenemos que empezar a desglosar. Y vemos entonces aquí, nos vamos al documento, que el derecho policivo es cuando hablamos allí del artículo tercero, el artículo tercero habla del derecho positivo o normativo. El derecho que está ahí regulado. El que está en las normas. Y entonces, pues teniendo en cuenta que es un conjunto de normas que atañen con la convivencia ciudadana, tenemos que hablar de la pirámide invertida de Kelsen. Y pues para ello vamos a hacer una relación de todas las normas de convivencia hacia grosso modo, empezando con la Constitución política, teniendo en cuenta que la Constitución, pues como bien hemos estado hablando desde el preámbulo mismo, habla de fortalecer, ¿cierto? Y asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, buscando impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. El artículo segundo, estoy haciendo un recorderis de la Constitución, pues vuelvo otra vez a recordar que es el cimiento positivista del derecho policivo, pues la autoridad de policía dice, en el inciso segundo,
del artículo segundo, que todas están instituidas para proteger a las personas. ¿Cuáles? Todas las personas que están residentes en Colombia. ¿En qué? En su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Y terminan para asegurar el cumplimiento de deberes del Estado y de los particulares. Pero en el tema del derecho político, desde luego, va encaminada a esa protección de vida, honra, bienes, creencias y los derechos y libertades ciudadanos. El artículo cuarto, pues, es la punta de lanza de la actuación de la función policiva. En cuanto, pues, que podemos decir que la Constitución, como norma de normas, es la que debe prevalecer frente a cualquier otra normatividad. Y ello es muy importante tener en cuenta en el derecho procesal policíaco, porque después vamos a ir decantando en los derechos y garantías, encontramos el debido proceso, que también es recogido dentro del Código de Seguridad y Convivencia, como un principio fundamental del código. Lo que quiere decir entonces que cuando se inaplica la Constitución, se inaplica también el Código de Policía, la norma de policía. Y por el derecho entonces hay una vulneración flagrante en contra del ciudadano a quien se le pretende aplicar las normas de policía. Bien, ya el título segundo del capítulo primero de los derechos y garantías y deberes del ciudadano encuentran en el código, en la Constitución, perdón, todas los derechos en general, ¿cierto? Pero en particular frente al tema del derecho policivo, que es el que ejerce el control y la restricción de las libertades ciudadanas, pues tiene una relación directa, vuelvo y repito, con el artículo 28, inviolabilidad del domicilio, el debido proceso, artículo 29, todo lo que tiene que ver con la doble instancia, el artículo 31, el derecho a guardar silencio, el artículo 33, la prohibición de destierro y confiscación, todo lo que es el derecho a la manifestación, el derecho a la asociación, todo lo que tiene que ver con los derechos de niñas y adolescentes, el acceso a la propiedad y su protección, todo lo que tiene que ver con el espacio público, artículo 63, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural, el medio ambiente, la protección, la buena fe, la no exigencia de requisitos adicionales y muy importante, que es tema que también tenemos que revisar aquí en el derecho policivo, la aplicación del derecho internacional. En especial, el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Muy importante, desde luego, por cuanto que la norma policiva, uno pensará que solamente con aplicación de todas las situaciones que se presentan, de acuerdo a lo cultural, de acuerdo a las manifestaciones sociales propias de nuestro terruño. Pero qué tan importante es también tener en cuenta otras eh, normas de carácter internacional que transversalizan el tema de la convivencia. Miremos una cosa interesantísima, por ejemplo, que pasó en la ciudad de Cartagena, para recordar, es un tema que también atañe al derecho policial, con el tema de la construcción del edificio de la Popa, ¿cierto? ¿Se acuerda? Que hay que demolerlo porque si lo seguían construyendo, entonces le quitaban la categoría no me acuerdo cuál era la categoría que le habían dado a la Popa, de monumento, pues, a la humanidad, algo tenía que, no recuerdo en este momento,
es un patrimonio de la humanidad. Imagínense que le quiten esas bondades a nuestra ciudad histórica. Eso atañe también con esto. Aplicación de derecho internacional, artículos 93 y 94 de la Constitución Política. Vemos pues entonces que el tema a veces no es tan sencillo. Cuando, por ejemplo, la policía tiene que aplicar el uso de la fuerza, también tiene que no solamente tener en cuenta las normas de carácter nacional, sino de orden internacional frente a esa aplicación. El artículo 228, que tiene relaciones desde luego con la administración de justicia, y el 229, que es la garantía como un derecho fundamental de acceder a la administración de justicia. Y podemos hablar del acceso a la administración de justicia policiva. El poder que se adelante un proceso para restablecer la convivencia. Y ello nos lleva directamente al derecho procesal. Obviamente desde la óptica de la función policial, teniendo en cuenta que en especial para efectos de los bienes inmuebles, las autoridades de policía fungen como equivalente jurisdiccional. Bien. ¿Qué otro tema atañe con el derecho policial? Las leyes. Desde luego, viene decantando entonces. Y uno entendería, desde luego, que hay una cantidad de normas de carácter legislativo en el orden nacional que, desde luego, tienen relación con el derecho policial, Código Civil y su ley que le adiciona en el 87, el Estatuto del Abogado, Código de Comercio, Código Nacional de Recursos Naturales, Código Sanitario, todo lo que tiene que ver con estupefacientes, la Ley 62 del 93, todo lo que tiene que ver con las normas sobre Policía Nacional, todo lo que tiene que ver con las normas ambientales y demás. Y uno puede entender que todo este cúmulo de normas, antes del año 2016, fueron también las que obligaron a que se diera este cambio, esta transformación, y que se generara la creación de la ley 1801. Pues miramos, hasta el año 2016, mire toda la cantidad de normas que se habían creado y que tenían que, o que tenían una relación directa con el derecho policial, y que siguen teniendo relación directa con el derecho policial, y que no se pueden obviar, y que se tienen que tener en cuenta en los procesos y los procedimientos de policía. Y entonces, vuelvo y repito, como cuando analizamos allí el artículo tercero, dice, el derecho de policía se aplica, y para hablar de derecho de policía tenemos que hacer todo este recorrido. Con respecto a las sentencias o la jurisprudencia constitucional, miren todas las sentencias que se han generado. Pues aquí las tengo hasta el 2019, pero ahí para acá también hay muchas más. Debo actualizar este documento. En el código están actualizados, pero miren la gran cantidad de sentencias constitucionales y de tutela, algunas que han sido relevantes y que tienen relación directa con el Código de Policía. Incluso este año está la SU 016 del 2021, del 21 de enero, que tiene que ver con los lanzamientos por ocupación de hecho en bienes estatales, ¿cierto? Toda la unificación de criterios frente a ello. Además de toda esta chorrera de normas y de jurisprudencia, están las normas departamentales y municipales, que con relación a sus funciones y competencias deben expedir nuestros diputados y nuestros concejales, así como nuestros alcaldes, en sus órdenes
y en sus competencias. Aunque no tengan nada que ver con el proceso, sí tienen una trascendencia en el orden social y que también generan una trascendencia en esa transformación cultural de la que les estaba hablando en clases anteriores. Bien. También tenemos para mirar que el artículo 3 dice que se aplica ese derecho de policía a todas las personas. Y entonces cuando hablamos de todas las personas tenemos que hablar de las personas naturales y las personas jurídicas. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así que las personas naturales? Pues sí, usted analizando bien el contexto del código encuentra que a las personas jurídicas también se le aplican medidas correctivas. Y uno lo entiende porque cuando, por ejemplo, en el tema de las actividades económicas se aplican medidas correctivas al establecimiento de comercio y también se le aplican medidas correctivas a la persona administradora. Ejemplo, la multa para el administrador, que es pecuniaria, y la suspensión de la actividad, que es para el establecimiento como tal. Mire pues que la aplicación es extensiva, pero también puede llegar a suceder, por ejemplo, en el caso de las acciones mineras o de las comportamientos contra la convivencia en la minería que se puede ejercer por parte de entidades o de empresas, ¿cierto? Cuando estemos revisando los que están en el diplomado, cuando estemos revisando todo eso, vamos a mirar por allá en el artículo 105 que sí hay algunos aspectos que pueden darse para las entidades, las empresas. Una empresa puede también ser sujeta, las empresas de servicios públicos, por ejemplo. En el artículo 28, por allá del 115. También podemos hablar de empresas que pueden afectar el aire, artículo 102, 103, el agua. Entonces, son sujetos también de la aplicación del derecho policial. Frente a las personas naturales, tenemos que decir que se aplica tanto a los adultos como a los menores de edad. Revisando, por ejemplo, el artículo 39, que habla de la aplicación de las medidas correctivas a los menores de edad. Hay unas medidas correctivas que se aplican a los menores de 16 años y otros los mayores de 16 años, por ejemplo. Y el artículo 185 habla de que los padres de familia sean los que tienen que pagar las medidas correctivas pecuniarias aplicadas a los menores de edad. También entonces es posible que podamos hablar allí de imputabilidad, ¿cierto? Y también de inimputabilidad. Obviamente puede haber situaciones en las cuales existen inimputables, ¿cierto? Dada la capacidad cognitiva también para el ejercicio o, o la realización del hecho que genere comportamiento contra la convivencia. También es dable decir que es posible que esas personas naturales puedan ser no solamente los nacionales, sino también los extranjeros nacionalizados, extranjeros de paso, como sea. Porque si usted mira, el artículo tercero nos dice que se aplica a todas las personas naturales o jurídicas. Todas, no dice algunas o no excluye a las personas extranjeras. Y cuando miramos la Constitución, en su artículo 4,
dice que todas las personas nacionales y extranjeros están obligados a respetar la Constitución y las leyes. Entonces, por lo tanto, el Código de Policía también se aplica a todos los contextos de persona que se puedan tener. Ahora, aquí, en este particular asunto, podemos hablar también de la representación, ¿cierto? Algunos han tratado o se han manifestado frente al tema de que no es posible de que se exija el acompañamiento de apoderado o de abogado para el ejercicio de la defensa de derechos policiales. No obstante, pues para eso hay que revisar, eso es un tema que lo vemos cuando estemos en el artículo 223, pero desde ya podemos ir hablando que analizando el artículo, el decreto 196 de 1970, se entiende que para los asuntos policivos no habría necesidad de presentarse con apoderado. No obstante, si yo quiero ser representado por otro, ese otro necesariamente debe ser apoderado, debe ser abogado, perdón. Lo que no quiere decir esto que para todos los procesos policivos se necesite abogado. O sea, si yo quiero llegar allá, a mí me citan a la inspección de policía y quiero ir sin abogado, quiero defenderme yo solo, válido. Si yo quiero presentar la querella sin necesidad de abogado, pues es válido también. Entonces, aquí frente al tema del derecho de postulación es cuando yo quiero ser representado por un abogado, por un tercero, necesariamente ese tercero debe ser abogado para poderme representar y para poder cumplir con el derecho de postulación. ¿Cómo se aplica entonces el derecho de policía? Y venimos entonces a lo que dice el inciso del artículo tercero. Ese inciso del artículo tercero dice que las autoridades de policía, no dice algunas, dicen las autoridades, y para ello tenemos que hacer referencia a lo que vamos a ver el día de mañana, frente al tema de quiénes tienen la facultad, quiénes son los que tienen facultad de autoridad de policía. Dice que todos ellos están sujetos al procedimiento único de policía. Lo que quiere decir entonces que para aplicar el derecho policivo no hay otra vía sino el proceso único de policía. No hay otra alternativa. No podemos inventarnos procedimientos ni inventarnos procesos. ¿Sí? Porque para eso está el proceso único de policía. Entonces, se debe dar aplicabilidad a esta norma especial de derecho para poder llegar a aplicar las normas de policía. Entonces hay que entender que las personas, las autoridades que tengan capacidad de función, solo pueden usar el proceso único de policía para llegar a aplicar las medidas correctivas. Incluso yo me atrevo a pensar, Carlos Medellín, que también para aplicar medidas correctivas que estén en otras normas de policía, por cuanto que esta norma procesal policía es especialísima. Entonces, cuando estamos hablando del artículo 97, por ejemplo, que nos dice que podemos aplicar las medidas correctivas contenidas en el artículo 13, en la ley 1333, pues esas medidas correctivas de la ley 1333 se deben aplicar a través del proceso único de policía y no a través de otra clase de proceso. Eso es un tema que vamos a discutir, obviamente, cuando estemos en el seminario de medio ambiente.
Pero como estamos hablando de la parte procesal en este momento, y la vamos a ir aterrizando una a una dentro del contexto de lo que estamos viendo ahora, pues podemos desde ya decir que el proceso único de policía es la única herramienta posible que tiene el inspector o el funcionario con autoridad de policía para poder llegar a aplicar normas de policía. Eso no quiere decir que no pueda hacer integración normativa, desde luego, con el Código Penal del Proceso y con el Código de los Contenciosos Administrativos, hoy en día con la Ley 2080, ¿sí?, que incorporó el decreto 806 del año pasado a la 1437 en todo el tema del proceso, especialmente el proceso contencioso administrativo y algunos asuntos del procedimiento administrativo. Bien, y que obviamente pues tienen relación directa con algunas actuaciones de carácter procesal que se salen de las manos dentro del proceso policivo y que pueden ajustarse al proceso policivo. Bien, vamos a la autonomía del acto y del procedimiento policivo. Artículo 4. Dice el artículo 4 lo siguiente. Las disposiciones de la parte primera del Código Contencioso Administrativo, esto quiere decir de la Ley 1437, esto quiere decir todas las disposiciones de carácter administrativo. Esto quiere decir todo el proceso administrativo sancionatorio. Esto quiere decir todo lo que tiene que ver con derecho de petición. Esto quiere decir todo lo que tiene que ver con la revocatoria directa. Nada de eso se aplica al acto y al procedimiento de policía. Y para ello entonces es indispensable que hagamos una diferenciación entre lo que es el acto de policía y el acto administrativo. Porque es que creo que también es un tema que todavía no hemos podido como digerir, más que todo en algunos escenarios de orden, por así decirlo, académico, porque pues desde un punto de vista muy general, se dice que toda la actuación de la administración son los actos administrativos. Y uno va a revisar y de hecho sí. Pero cuando estamos hablando de actuaciones eminentemente policivas, podemos hablar de actos de policía. Actos de policía que, como bien dice el mismo artículo 4, no son aplicables las normas de lo contencioso administrativo, de la Carta de Sorte y la 1437 en su artículo segundo, dice que las partes primera de ese código, de esa ley, no se aplican a los procedimientos de policía por la naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza de las acciones policivas? La inmediatez. Y aquí sí hablamos de inmediatez en términos temporales. Desde luego, porque lo que se busca es que el acto de policía sea dado ya para poder evitar o remediar las perturbaciones del orden social. Para todo lo que tiene que ver con la defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad y circulación de las personas. Entonces, desde luego, cuando hablamos de actos de policía, hablamos de aplicación de medios de policía. No hablamos de procesos policíacos.
Hablamos de procedimientos policivos, por ejemplo, la mediación policial, el patrullaje, la requisa, la orden de policía, el traslado. Las autorizaciones, la orden de demolición a causa de la amenaza ruina, que es donde a veces muchos jueces aún se equivocan cuando fallan en tutelas. Porque no se ha diferenciado el acto de policía del acto administrativo propiamente dicho. Y entonces cuando hacemos revisión de eso, entendemos que el artículo cuarto le da, desde luego, a esos actos de policía una completa autonomía. Una completa autonomía. Y frente a los temas de las decisiones policivas, también, porque dice que obviamente solo se aplica la segunda parte del CEPACA, o sea, todo lo que tiene que ver con los medios de control, es una vez que se haya decidido, o sea, una vez se haya aplicado la sanción, una vez que haya quedado ejecutoriada. O sea, una vez terminado el proceso único de policía, es que se puede llegar a aplicar las normas de la segunda parte o el libro segundo del CEPAC. Medios de control, el proceso jurisdiccional, el proceso de jurisdicción coactiva, proceso ejecutivo y demás. Esto nos lleva entonces a pensar, desde luego, que el proceso único de policía es la razón de ser del derecho procesal policial. O sea, por eso creamos y consideramos nosotros necesaria el estudio del derecho procesal policivo de manera independiente. Y por eso consideramos indispensable sacar este seminario aparte. Y por eso, a mi juicio, es tan importante analizar todos estos aspectos de carácter sustancial antes de iniciar a ver la parte procesal. Porque tenemos que tener muy claros los conceptos para poder llegar a realizar el proceso. Tenemos que tener muy claro en dónde nos vamos a meter para poder tomar decisiones. He visto casos en donde en actuaciones eminentemente jurisdiccionales como son lanzamientos por ocupación de hecho a través de querellas policivas, protección, la perturbación a la tenencia y servidumbre, colegas presentando nulidades ante el derecho. O sea, no conocen o no han llegado a entender la dimensión de la autonomía del acto y el proceso administrativo. Siendo que el artículo cuarto es explícito en decir que nada de eso se aplica en los juicios de policía, únicos que existen a través de la jurisdicción policiva que se otorga exclusivamente cuando las partes van donde el inspector para la protección de bienes privados.
Es un tema todavía muy gaseoso, a algunos es difícil digerirlo, por así decirlo, frente al tema de la actuación. Y incluso al principio algunos decían que mm, se debía entonces aplicar el Código General del Proceso, en preferencia el proceso único de policía en los asuntos de querellas civiles de policía. O sea, se llegó a pensar eso. Pero hay que decantar el artículo. Mire, aquí, aquí, por su parte, las disposiciones de la parte segunda solo se aplican a la decisión final. Y como les decía, habían colegas que entonces, eh, inspectores, que decían entonces que había que aplicar el Código General del Proceso en el caso de las querellas de policía, e incluso algunos aplicar las ordenanzas. No entendían bien lo que explica el código, porque en realidad el código lo explica cuando dice se aplicará a la decisión final, lo que quiere decir que una vez se termine el proceso único de policía es que puede llegar a aplicarse la ley contenciosa administrativa, de lo que da entonces verdadera autonomía al proceso policivo y la verdadera autonomía al derecho procesal policivo. Inspector, usted no se puede salir del proceso único de policía. Y cosas que fueron aclarando muy en detalle sentencias como la T-175 y como la T-385, que son interesantísimas. Y de hecho, pues aquí una nota que le saco que tengo en la obra, una tutela del 2019. Y dice, las decisiones adoptadas por autoridades administrativas en el marco de procedimientos de recuperación de espacio público por regla general podrán ser atacadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Obviamente, pues en este caso no se concedió la tutela, pero habló, aunque este es un caso pues bastante viejito, no tiene nada que ver con la 1801, pero de todas maneras, si hacemos una retrospectiva, una relación directa con esto, sí hay relación en cuanto a la regla general. A las actuaciones que son eminentemente administrativas y a las cuales aplica el Código Contencioso Administrativo, teniendo en cuenta el numeral tercero del artículo 105 de la 1437, que dice que el CEPACA no aplica, o mejor dicho, que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no se aplica a los juicios de policía. Y vuelvo y repito, los juicios de policía no son otros que aquellos en los cuales los particulares buscan a la administración a través del funcionario con facultades de policía para un restablecimiento que ha de ser precario, temporal, como lo dice el artículo 80 de la ley 1801, porque la acción definitiva
se debe hacer a través de la jurisdicción ordinaria y no de la jurisdicción policial. Entonces, para resumir el cuento, no se aburran conmigo, muchachos, es que solo después de terminarse el proceso es que el ciudadano debe verificar qué clase de actuación fue, y allí encontramos que hay unas verdaderas actuaciones administrativas que hemos denominado algunos locos como yo, actuaciones policivas administrativas o actuaciones administrativas de policía, como el ejemplo de la recuperación del espacio público, y otras que son actuaciones civiles de policía o de policías civiles, como son la protección a la perturbación, la protección de los bienes por perturbación a la posesión, tenencia y servidumbre. El Consejo de Estado, pues, habló al respecto. Aquí hay una jurisprudencia viejita, pero que tiene relación con él. Y que pues ya se ha ido decantando y que es necesario que lo miremos. Entonces, podemos aclarar el panorama diciendo que el artículo 4 recoge toda la visión jurisprudencial que se ha tenido frente al ejercicio policivo, direccionándolo al ejercicio del derecho procesal policivo y solamente sometido al control jurisdiccional de lo contencioso administrativo una vez terminado el proceso, solo en aquellos casos que no sean de resorte jurisdiccional. Y uno puede decir el ejemplo, todo lo que tenga que ver con multas, todo lo que tenga que ver con demoliciones, todo lo que tenga que ver con esa clase de actuaciones administrativas, están sujetas al control de lo contencioso administrativo. Y todos aquellos casos en donde sean órdenes de policía de orden restitutivo, como es el statu quo, son actos de jurisdicción. Y por lo tanto, si se van a atacar esos actos de jurisdicción, se debe hacer a través de la vía de tutela y no cualquier vía de tutela. Eso es clase que voy a dictar dentro de 15 días para los que quieran. Vamos a, están ya, creo que están vendiendo ya, invitan a una capacitación, se llama litigio constitucional. Es mi especialidad, es ejercicio del derecho ante las altas cortes. Y dentro de esa acción de tutela, se deben cumplir unos requisitos muy específicos, muy especiales, porque no es una tutela cualquier tutelita, sino que es una tutela contra una decisión judicial. Porque aunque precaria, la decisión del inspector de policía o del funcionario de policía en los casos de protección de bienes particulares son verdaderos actos jurisdiccionales. Así que, muchachos, espero comentarios y espero que me den varilla y que me pregunten y que vean, no estamos de acuerdo. Es lo que yo quiero, que me pregunten, que me interroguen. Tratemos de ahondar en este tema tan bonito, ¿sí?
Tratemos de revisarlo y de mirarlo. Yo les agradezco mucho por su atención. Muy buena tarde a todos.